En la última clase estuvimos viendo básicamente el modelo binario con heterocedasticidad y la idea de la clase de hoy es comenzar a ver modelos binarios en donde una de las variables explicativas es endógena. Bien, entonces el primer caso que vamos a ver es el modelo en donde una de las variables endógena es continua. ¿Ok? Bien, básicamente esta es el modelo estructural que vamos a tratar de estimar. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer paso por paso la derivación, ¿cierto?, del estimador maximum likelihood, ¿bien? Es decir, vamos a estimar el IB-Proy mediante maximum likelihood, ¿bien? Por lo tanto, en este caso, el modelo estructural sería el siguiente. Bien, entonces vamos a asumir nuevamente un proceso latente. Bien, tengo mi I latente, ¿cierto? Va a estar en función de una serie de controles, bien, y está acompañado ese vector, este vector es 1 por k, bien, 1 por k, bien, y además vamos a asumir de que existe una variable endógena omega i, bien, más un error, ¿ok? Entonces en este caso, para simplificar el análisis, vamos a asumir que solamente tenemos una variable endógena que es continua. Entonces, esta es la variable endógena. Bien, esa es la variable endógena y recuerden, vamos a asumir de que es continua. Luego vamos a ver el caso de cómo modelar esto cuando tenemos una variable endógena que es binaria. ¿Okay? Bien, dado que esta es la endógena, bien, recuerden que la endogeneidad puede ocurrir por variable omitida, ¿cierto? Podemos también tener el problema de medición, ¿bien? Error de medición en esta variable o simultaneidad, ¿ya? En cualquiera de los tres casos, vamos a asumir de que esta es la potencial variable endógena, omega, ¿bien? Y como es tradicional también en los modelos lineales, vamos a asumir la ecuación reducida, ¿bien? En este caso, la ecuación reducida va a ser lo siguiente. Nuestra variable endógena, bien, continua, va a depender en este caso de z, ¿ok? Más otro error, u. Acá lo que hay que tener en claro es que z, el vector z, bien, es un vector de, en este caso de 1 por L, porque está transpuesto. Bien, entonces z es L por 1 y x es k por 1. Bien. Otra cosa importante es que este z debe incluir también las variables exógenas en la primera ecuación, en la ecuación estructural. Bien. Y además instrumentos, bien, para la variable endógena. Entonces piensen que z contiene, bueno, lo podemos llamar así, lo podemos escribir de esta manera, z, bien, es un vector que contiene las x, bien, todas las exógenas, estas que están acá, bien, y además necesitamos instrumentos adicionales, ¿ok?, para la variable endógena. Entonces, esos instrumentos, por ejemplo, lo podemos llamar h. Bien, entonces h puede ser una variable adicional, puede ser un vector de 2 variables, 3 variables, etc. ¿Okay? Pero recuerden que estos instrumentos adicionales tienen que estar altamente correlacionadas con la endógena, ¿bien? Y además tienen que ser exógenas al error, es decir, esta variable h afecta ahí
solamente mediante omega, ¿bien? Y no están correlacionadas con la i. Bien, entonces también nos falta el link, ¿cierto?, entre nuestra variable latente, ¿bien?, y nuestra variable observada, que es binaria. Entonces, en este caso, nosotros vamos a observar un 1, ¿cierto?, si nuestro proceso latente es mayor a 0 y 0 en otro caso. ¿Ok? Bien, ahora, recuerden que la estimación o el proceso de estimación de estas dos ecuaciones lo vamos a realizar en primer lugar mediante máximo likelihood. Por lo tanto, necesitamos asumir la distribución de ambos errores, de epsilon y de u. En este caso, vamos a asumir de que estos dos errores se distribuyen normal bivariado. Es decir, vamos a asumir de que epsilon y u para cada individuo se distribuye normal con media 0. Bien, ambos errores tienen media 0. Y matriz de varianza-covarianza dado por sigma epsilon cuadrado. Por lo tanto, está en la varianza de epsilon. Bien. La varianza de u la vamos a llamar sigma cuadrado subíndice u. Bien. Y la covarianza, bien, va a ser rho sigma u sigma epsilon. Y bueno, como la matriz simétrica, la matriz de varianza covarianza simétrica, acá sería exactamente lo mismo. Bien. Entonces, con todos estos supuestos, fíjense que ya podemos derivar el estimador máximo likelihood para todos los parámetros de este modelo. Entonces recuerden que nuestro θ acá, es decir, el set de parámetros, viene dado por beta, bien, gamma, que es el coeficiente que acompaña a la endógena, y delta. Bien, también vamos a tener rho, es otro parámetro que tenemos que estimar, y sigma u. Bien, se estarán preguntando, bueno, ¿qué pasó con sigma epsilon? Bien. Y la respuesta es que vamos a asumir que sigma, la varianza, ¿cierto?, de el error, la primera ecuación es 1. ¿Por qué? Porque sin ese supuesto, como ya hemos visto en el modelo Probit, ¿bien?, no podemos identificar todos los parámetros. ¿Ok? Bien, ahora, dado que este es el modelo estructural, la pregunta es, bueno, ¿cómo estimamos esto mediante máximo likelihood? Bien. Recuerden de que el likelihood, asumiendo que los datos son I y D, ¿cierto?, es la multiplicación de las probabilidades individuales. Bien. En este caso, la probabilidad de cada individuo es una distribución conjunta. Bien. Es la distribución conjunta tanto de nuestro I, bien, como de nuestra variable endógena, bien, porque es un sistema de dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo encontramos esta distribución conjunta? Bien. Para encontrar esa distribución debemos recordar algo. Debemos recordar que la conjunta, una distribución conjunta, bien, es igual a la condicionada
por la marginal. Entonces, la distribución de probabilidad de ambas variables, ¿okay?, es igual a la condicionada de I dado la endógena por la distribución marginal de la endógena. ¿Ok? Dado esto, el likelihood, fíjense que va a ser el producto de 1 hasta n de la condicionada. Entonces en el fondo estoy reemplazando, fíjense que estoy reemplazando esta identidad, bien, acá. ¿Ok? Bien, entonces sería la condicionada por la marginal. Bien. Ahora, esta condicionada nosotros ya la conocemos. Bien, esto que está acá no es otra cosa que la probabilidad de que I sea igual a 1, bien, elevado a I por la probabilidad de que I sea igual a 0, 1 menos I por, bien, la marginal de la endógena. ¿Y por qué tiene esta notación? Porque básicamente es una distribución de una variable binaria. Bien. Bien, entonces ahora necesitamos encontrar dos cosas. Necesitamos encontrar esta probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que I sea igual a 1 en este nuevo contexto? Y necesitamos encontrar además la marginal, bien, de la variable endógena. En este caso, nos vamos a dar cuenta que no es difícil, puesto que hemos asumido una distribución bivariada para epsilon y para u. Bien, entonces vamos a buscar esta probabilidad. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a buscar la probabilidad de que I sea igual a 1 condicionado en x, bien, y además en la endógena que es omega. Este caso sería entonces, dado nuestro link que tenemos acá, bien, entonces va a ser igual a 1 si el proceso latente es mayor a 0. Por lo tanto, la probabilidad de que sea igual a 1 es igual a la probabilidad de que el proceso latente sea mayor a 0 condicionado en x y en la endógena continua omega. Bien. Nuestro proceso latente es igual a x transpuesta beta más, bien, gamma, la endógena, por la endógena, más epsilon. Bien. Y acá es donde tenemos que tener cuidado, porque epsilon, fíjense que epsilon no es una distribución univariada. Bien. Recuerden que u, bien, y epsilon se distribuyen normal bivariado. Por lo tanto, lo que necesitamos en realidad acá es saber cuánto es epsilon dado condicionado en u. Bien,
Para esto necesitamos saber un poquito, bien no mucho, solamente un poco de algunas propiedades de la normal bivariada. Entonces, voy a poner una nota por acá. Entonces asuma de que, por ejemplo, tengo una variable x y una variable y que se distribuyen normal, bien, con media mu x, mu y matriz de varianza-covarianza, sigma x cuadrado, rho sigma x, sigma y, bien, rho sigma x, sigma y sigma cuadrado y. Bien, si tenemos una normal de ese tipo, entonces la condicionada de esto, porque fíjense que acá tenemos la distribución normal multivariada, entonces la condicionada, es decir, por ejemplo, si quiero encontrar la distribución de y dado x, bien, ya tenemos la fórmula para esto. Bien. Y esto sería una normal, bien, sería igual a una normal con media mu i más rho sigma i dividido por sigma x por x menos mu x. Esa sería la media. Y la varianza sería 1 menos rho cuadrado sigma i cuadrado. Entonces, esta sería la distribución condicionada de y dado x bajo esa normal bivariada. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos ocupar esta fórmula para encontrar la condicionada de epsilon dado u. En este caso, la condicionada de epsilon dado u sería una normal, bien, donde su media sería entonces mu. Fíjense que lo único que voy a hacer es pasar esta notación de y dado x a la notación de epsilon dado u. Entonces sería mu epsilon más rho sigma epsilon sigma, en este caso u, por u menos mu, bien, de u, 1 menos rho al cuadrado, sigma cuadrado, epsilon. Bien. Ahora, nosotros conocemos los valores de estos mu y estos sigma, porque los dimos en este supuesto de acá. ¿Okay? Y otra cosa, recuerden que por problema de identificación vamos a asumir de que sigma, bueno, la varianza del error epsilon es igual a 1. Por tanto, sigma y sigma cuadrado es igual a 1. ¿Bien? Y tenemos que las medias, ambas medias son iguales a 0. Por lo tanto, acá, bueno, esto se hace 0. Esto es 1. Por lo tanto, tendríamos que la media sería rho por 1. Bien. El 1 acá. Dividido por la desviación estándar de u. Bien, por u. Y en este caso. Bien. Y no está la media, fíjense porque la media de u también es 0. Y la varianza sería 1 menos rho al cuadrado, porque fíjense que esto es igual a 1. Bien. Entonces, esta sería la distribución de epsilon dado u. Sería una normal, bien, con esta media y con esta varianza.
Otra cosa importante es lo siguiente. Si yo tengo la suma de que x se distribuye normal con media mu x y varianza sigma cuadrado x. ¿Bien? Otra forma de escribir de que x se distribuye normal, ¿bien?, sería la siguiente. xy es igual a su media más la desviación estándar de x por upsilon y, donde upsilon y se distribuye normal estándar. ¿Bien? Esta es otra forma solamente de escribir lo que tenemos acá. Esto sirve bastante para, por ejemplo, si queremos traer normales en un computador, nosotros solamente deberíamos fijar el valor de media, de sigma, y extraemos, ¿cierto?, una normal estándar, y la multiplicamos por sigma y le sumamos su media. ¿Bien? Por lo tanto, dado esto, fíjense que podemos escribir entonces de que epsilon dado u es igual a su media, que sería esto, bien, más la desviación estándar, en este caso sería la raíz, bien, de esto, o también podemos decir de que acá vamos a tener más upsilon, bien, donde upsilon y bien, se distribuye normal con media 0 y varianza 1 menos rho al cuadrado. ¿Okay? Bien, entonces con esta expresión de epsilon dado u, podemos continuar con la derivación de nuestra probabilidad que estamos buscando. Bien, entonces, podemos escribir que la probabilidad de y que sea igual a 1, dado x, dado omega, es igual a la probabilidad entonces de que x beta más, en este caso tenemos, esto es gamma, ¿cierto?, por omega, más epsilon dado u, condicionado, bien, en x y en w. ¿Ok? Bien, entonces solamente lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esto por lo que tenemos acá. Ok, entonces empecemos. Entonces fíjense que nuestra probabilidad que tenemos acá va a ser igual a lo siguiente. Permítame acá escribir igual. Bien, entonces esto sigue acá por si acaso. Va a ser igual a la probabilidad de xy transpuesta a beta más gamma omega más, bien, nuestra expresión de y dado u que tenemos acá. Entonces sería rho por ui dividido por sigma u más upsilon. Bien. Y aquí faltó, obviamente, me faltó poner acá mayor a 0. Bien, entonces acá mayor a 0 condicionado, bien, en x omega. Bien. Dentro de todos los elementos que tenemos acá, lo que debemos hacer, bien, es despejar, en este caso, nuestro componente aleatorio que es upsilon i. ¿Por qué? Porque fíjense que ui podemos saber el valor de esto en términos de observables
viendo nuestra ecuación reducida. Por ejemplo, si observamos nuestra ecuación reducida, podemos notar de que UI es igual a omega I menos, ¿cierto?, Z I transpuesta delta. ¿Bien? Entonces, en este caso, vamos a reemplazar este valor de U en términos de observables en nuestra probabilidad. Entonces, nos va a quedar la probabilidad, entonces, de que X, bien, transpuesta beta más gamma omega más rho dividido por sigma U por omega I menos delta, perdón, era Z y transpuesta delta. Bien, estoy reemplazando UI en términos observables más upsilon I mayor o igual a 0. Bien, permítame no seguir colocando el condicionado, bien, para hacer un poquito más rápido, pero piensen que siempre estamos condicionando, ¿cierto?, en X y en W. Ok, entonces ahora, fíjense que tenemos todo en términos de observable, excepto por upsilon. Upsilon es nuestra variable aleatoria dentro de esta probabilidad. Entonces la vamos a despejar y fíjense que nos va a quedar upsilon I, ¿cierto?, mayor, ¿ok?, a menos, bien, todo lo que tenemos en el otro lado. Bien, bien. Entonces, utilizando, bueno, recuerden que siempre tenemos que buscar la probabilidad acumulada de nuestra aleatoria estandarizada. Por lo tanto, tenemos que dividir ambos lados, este lado, bien, estamos dividiendo este lado y este lado, por la división estándar de upsilon. Bien, ¿y cuál es la división estándar de upsilon? Recuerden de que upsilon dijimos que se estudia normal con media 0 y varianza 1 menos rho al cuadrado. Bien, por lo tanto, vamos a estandarizar y vamos a dividir por la raíz de 1 menos rho al cuadrado, mayor o igual a menos, ¿cierto?, X y transpuesta, beta, etcétera, etcétera. Bien. Me faltó un paréntesis acá. Dividido por raíz de 1 menos rho al cuadrado. Bien. Y ocupando, ¿cierto?, nuestra propiedad de que upsilon se distribuye normal y por lo tanto es simétrica, etcétera, etcétera, como lo hemos hecho anteriormente, esta probabilidad al final del día nos queda como la normal, bien, esta es la distribución acumulada normal, estándar, bien, de X transpuesta beta más gamma, omega, rho, ¿cierto?, dividido por sigma U, omega, la endógena, menos nuestro Z de Z, que recuerden Z contiene X, los instrumentos. Bien. Todo esto dividido por 1 menos rho al cuadrado, la raíz de eso en realidad. Bien. Ok. Entonces con esto, fíjense que hemos encontrado la probabilidad de que I sea igual a 1 dado X dado omega. Entonces, nuevamente, encontramos esto de acá. Bien, pero sabemos también cómo encontrar
la probabilidad de que y sea igual a 0, ¿cierto? Porque es 1 menos esto, bien, elevado a 1 menos y subíndice i. Y ahora nos falta encontrar la marginal de omega. ¿Ok? Para encontrar la marginal de omega, y así completar nuestro likelihood, ¿bien? Debemos recordar de que en este caso la marginal de omega es igual a 1 sobre 2 raíz. Todo esto son propiedades de distribuciones normal y variada. Entonces, los invito a que revisen estas propiedades. Bueno, aparecen en cualquier libro de estadística en realidad. ¿Bien? Entonces, que repasen básicamente las propiedades de una bivariada normal. Es decir, encontrar las condicionadas y las marginales. Entonces esa sería su distribución, y esto se puede escribir también como 1 sobre sigma u por la función de densidad de normal estándar de omega menos z y respuesta delta, bien, dividido por sigma u. Ok, entonces fíjense que ya tenemos los dos ingredientes que necesitamos para construir la distribución conjunta. Bien, entonces nuevamente recuerden, necesitamos la probabilidad individual, en este caso la probabilidad individual, dado que tenemos dos ecuaciones, va a ser la conjunta de i y de omega. La conjunta se puede escribir como la condicionada por la marginal, que en este caso sería, bueno, esta sería la condicionada, y esta de acá es la marginal. Ya encontramos esta probabilidad, encontramos esto. Por lo tanto, fíjense que el likelihood va a ser igual a la multiplicación de las probabilidades, individuales. Y en este caso, para simplificar un poquito el análisis, vamos a utilizar el típico truquito, ¿cierto? Que tenemos de que QI, ¿cierto? Es igual a 2 por I menos 1. Por lo tanto, ya nos va a quedar la normal acumulada, estándar, QI por, bien, X transpuesta beta más gamma omega i más rho dividido por sigma u por omega i menos z i transpuesta delta. ¿Okay? Todo esto dividido por la raíz de 1 menos rho al cuadrado por, bien, 1 sobre sigma u, función de densidad, omega i menos c transpuesta delta dividido por sigma u. Bien, entonces con esto fíjense que hemos encontrado ya la función likelihood, y para simplificar obviamente el proceso de optimización, vamos también, necesitamos encontrar el logaritmo de esta función. Entonces aplicando el logaritmo, entonces el log likelihood nos va a quedar entonces la sumatoria, esto no me quedó bien, nos va a quedar la sumatoria de i que va de 1 hasta n, la cantidad de individuos, ¿cierto?, de el logaritmo de la normal acumulada, la CDF, ¿cierto?, de QI por lo mismo que tenemos arriba.
más el logaritmo de phi, de esto que tenemos acá, menos el logaritmo, ¿cierto?, de sigma u. ¿Bien? Ok, entonces fíjense que ya tenemos la función que debemos optimizar para encontrar el estimador máximo likelihood de nuestros parámetros. Entonces necesitamos encontrar teta gorrita. Entonces recuerden, fíjense que tenemos varios parámetros que tenemos que estimar. Tenemos que estimar beta, tenemos que estimar gamma, bien, tenemos que estimar rho, sigma u, bien, y delta. ¿Ok? Bien, entonces, para poder programar esto, obviamente necesitamos encontrar el gradiente para un poco aumentar la velocidad de optimización. Entonces lo que vamos a hacer ahora es solamente derivar los gradientes de esta función y luego vamos a ver cómo interpretar, ¿cierto?, los resultados de este modelo. Bien, antes de sacar el gradiente de la función log likelihood, necesitamos hacer algunas reparametrizaciones de nuestros parámetros. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense de que necesitamos restringir dos parámetros que tenemos en esta función. En primer lugar, tenemos sigma de u. Y tenemos que indicarle o forzar de alguna manera al optimizador de que siempre este sigma sea mayor a 0. Bien. No existen desviaciones estándar negativas. Por lo tanto, para hacer eso, en vez de estimar sigma u, vamos a estimar el logaritmo de sigma u. Bien. Como vamos a estimar el logaritmo de sigma u en vez de sigma u, cuando termine el proceso de optimización, podemos recobrar, bien, o recuperar, perdón, sigma u de la siguiente manera. Sigma u lo podemos recuperar aplicando la exponencial, obviamente, a nuestro estimador del logaritmo de sigma u. Bien. Y por otra parte, necesitamos también restringir los valores de rho. Bien. Fíjense que rho, un poquito más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, acá, dado nuestra especificación, la correlación entre, entre epsilon, bien, y u es igual a rho. Bien, entonces rho mide el grado básicamente de endogeneidad que existen en nuestro modelo. Bien. Si rho fuese igual a 0, por ejemplo, estas dos ecuaciones son independientes y por lo tanto podríamos estimar nuestro modelo solamente mediante un probit binario. Voy a entrar en más detalle en eso más adelante, pero por ahora quiero que noten que rho, el papel de rho en nuestro modelo, es medir el grado de correlación entre estas dos variables, entre epsilon y u. ¿Okay? Por lo tanto, dado que una correlación, rho debe estar entre menos 1 y 1. Bien. Entonces rho debe estar entre menos 1 y 1. Entonces, ¿cómo forzamos? La pregunta es cómo forzamos a nuestro proceso de optimización de que mantenga rho entre estos dos valores. Para esto,
vamos a utilizar la misma función que utiliza Stata, por ejemplo, para estimar correlaciones. ¿Bien? Y vamos a utilizar la inversa de la tangente hiperbólica. ¿Ok? Es decir, vamos a estimar la inversa, bien, de la tangente hiperbólica de ρ, que no es otra cosa que 1 sobre 2 bien, de el logaritmo de 1 más ρ, 1 menos ρ. Y esto lo llamamos psi. Bien. Entonces, no se preocupen mucho por la fórmula. En realidad, lo único que tienen que pensar ustedes es que si estimamos psi en vez de ρ, es decir, todo esto, vamos a forzar de que ρ se encuentre entre menos 1 y 1. ¿Bien? Por lo tanto, una vez que el proceso de convergencia termine, podemos recuperar ρ nuevamente. Bien. Podemos recuperar ρ utilizando obviamente la inversa de psi, y por lo tanto podemos calcularlo como la exponencial, ¿cierto?, de 2 psi menos 1 y la exponencial de 2 psi más 1. Bien, entonces estas son las dos reparametrizaciones que debemos hacer, perdón, al log likelihood para asegurarnos de que estos parámetros, ¿cierto?, nos salgan de sus potenciales valores o de su espacio. Bien. Bien. Ahora vamos a derivar el gradiente. Para el gradiente vamos a simplificar un poquito más nuestra notación del log likelihood. De hecho, vamos a escribir el log likelihood para cada individuo y fíjense que no voy a escribir la sumatoria, lo podemos escribir como el logaritmo. Lo que estoy haciendo en el fondo es simplificar lo que tenemos acá. Bien, esta fórmula de acá la vamos a simplificar para poder sacar nuestro gradiente. Ok, entonces el log likelihood individual va a ser igual al logaritmo de la CDF de AI, ya voy a definir lo que es AI, más el logaritmo de la función de densidad de BI menos el logaritmo de sigma U, donde AI va a ser igual a QI por XI transpuesta beta más gamma omega I más ρ dividido por sigma U por nuestra endógena continua omega I menos ZI puesta delta. Bien. Dividido todo esto por raíz de 1 menos ρ cuadrado. Nuestro BI va a ser igual a omega I menos ZI transpuesta delta partido por sigma U. Y recuerden nuestra reparametrización. Nuestro sigma U en realidad va a ser igual a la exponencial, bien, del logaritmo de sigma U. Y ρ va a ser igual a la exponencial de 2 psi menos 1 partido por la exponencial de psi más 1. Bien. Entonces, recuerden que estos dos elementos que están acá son nuevos porque tenemos que asegurarnos de que sigma siempre sea positivo, por lo tanto
lo que vamos a estimar en realidad, recuerden, es logaritmo de sigma u. Esto es lo que nos va a aparecer como estimador. O en realidad esto es lo que nos aparece, por ejemplo, en Stata, cuando veamos la parte práctica. Y vamos, en vez de estimar ρ, vamos a estimar psi, ¿ya? Que es la inversa de la tangente hiperbólica. ¿Bien? Ok, entonces con esto ya podemos obtener nuestro gradiente. Entonces, en forma general, fíjense que el gradiente sería lo siguiente. Sería la derivada del log likelihood individual, bien, con respecto a beta. Y esto sería lo siguiente. Tenemos que buscar dónde está beta dentro de esta expresión que tenemos acá. Entonces, fíjense que beta solamente aparece en nuestro elemento que llamamos AI, que está acá. ¿Bien? No aparece ni acá, ni acá, ni acá. Por lo tanto, la derivada sería la derivada de esto, este primer elemento, con respecto a beta. Por lo tanto, sería 1 sobre, ¿cierto?, la CDF de AI por la derivada de la CDF, que es la función de densidad, por la derivada de AI con respecto a beta. Entonces, en el fondo utilizamos la regla de la cadena. Bien. Una nota, en la slides aparece la derivación completa del gradiente. Por lo tanto, acá solamente voy a dejar expresado el gradiente y ustedes luego revisan la slide y pueden ver la derivación completa. ¿Okay? De hecho, en la slide hay una derivación con respecto a psi que es un poquito más larga, pero pueden ocupar también las derivadas de funciones trigonométricas y la expresión es mucho más sencilla. Ok, entonces nuestro segundo elemento del gradiente sería la derivada de log likelihood con respecto a delta. Entonces tenemos que preguntarnos, dónde aparece delta. Entonces fíjense que delta aparece acá y aparece acá. Por lo tanto está acá y está acá. ¿Bien? Es decir, la derivada del log likelihood con respecto a delta sería 1, ¿cierto? Acumulada de ahí por función de densidad de ahí por la derivada de AI con respecto a delta. Más, ahora necesitamos derivar esta parte. Entonces sería 1 sobre función de densidad de BI por la derivada de la función, vamos a aplicar regla de la cadena, esto es BI, por la derivada de BI con respecto a delta. Entonces, fíjense que los elementos que ustedes van a tener que luego hacer en sus casas, derivarlos, serían esto de acá, que es relativamente sencillo, no es complejo, porque fíjense que todo esto que está acá es prácticamente casi lineal. ¿Bien? Esto también, y esto también no debe ser complejo para ustedes. ¿Bien? Ok. Ahora, la derivada de log likelihood individual con respecto a el logaritmo, recuerden, el logaritmo de sigma u. Recuerden que estamos estimando el logaritmo de sigma u, no sigma u. Por lo tanto,
¿Dónde aparece? Bueno, acá es un poquito más complejo, porque sigma u, fíjense que sigma u aparece en A, sigma u, en B, acá tenemos sigma u, y acá tenemos sigma u. Bien. Entonces, acá la derivada sería lo siguiente, sería 1, ¿cierto?, sobre la acumulada de AI, ¿cierto?, por multiplicar raíz de la cadena, función de densidad de AI por la derivada de AI con respecto a logaritmo de sigma u, más 1 sobre función de densidad de I por la derivada de la función de densidad, nuevamente regla de la cadena, por la derivada de I con respecto al logaritmo de sigma u, ¿bien?, menos 1. La derivada de esto con respecto a sigma u, ¿cierto?, es 1. ¿Bien? Ahora nos falta, creo, el último elemento. Nos falta también... No, es el último elemento. Sería la derivada con respecto a psi. ¿Bien? Entonces, en este caso, donde tenemos psi, fíjense que solamente aparece en la primera parte. Bien, acá solamente aparece psi, en el fondo rho, ¿cierto? Entonces, acá la derivada sería 1, ¿cierto?, sobre acumulada a I por densidad, perdón, a I por la derivada de AI con respecto a psi. Bien. Ok, entonces como les dije, como les mencioné recién, estas derivadas, las restantes que falta para completar el gradiente, la pueden encontrar en la slide de las clases. Traten de hacerlo porque también en su tarea, en su homework, van a tener que derivar el hessiano del ID probit que se tiene mediante máximo largo. ¿Bien? Ok, entonces estamos listos con el gradiente y finalmente vamos a hacer un caso práctico. Es el mismo ejemplo que aparece en Stata para que entiendan el output de Stata y las consideraciones prácticas que debemos tener. Antes de pasar a la parte práctica, fíjense que nosotros podemos testear si nuestra variable continua es endógena o no. Bien, entonces ¿cómo vamos a testear la endogeneidad? ¿Sí? Entonces, nuevamente, recuerden de que estamos asumiendo de que ambos errores, epsilon y u, se distribuyen normal bivariado. Bien, asumimos esto para poder estimar nuestros parámetros mediante máximo logaritmo. Hay otro procedimiento que no exige tanto en términos de los supuestos de la distribución, que es el procedimiento en 2 pasos que se llama, ¿okay?, que también están en la slide. Ese modelo ustedes lo pueden revisar o también lo pueden ver en el libro de Goodrich. ¿Bien? En el sílabo, de todas maneras, aparecen los capítulos que deben leer. Es bastante sencillo entenderlo, por lo tanto no me voy a concentrar en este video en ese procedimiento. ¿Okay? Pero lo pueden ver en el slide y en el libro de Goodrich. La diferencia entre los dos procedimientos es que, bueno, máximo livelihood obviamente es mucho más eficiente que un procedimiento en 2 etapas. ¿Bien? Por lo tanto, por lo general, la gente tiende a estimar esto mediante máximo livelihood. ¿Bien? La ventaja del procedimiento en 2 etapas
es que los supuestos son más flexibles. ¿Bien? Ok, entonces, nuevamente, a lo que iba. Fíjense que epsilon y u se distribuyen normal bivariado y ρ mide el grado de correlación que existe entre estas dos ecuaciones en el fondo. ¿Bien? Entre la primera ecuación y la ecuación reducida. Por lo tanto, si ρ es igual a 0, es decir, ρ es igual a 0, fíjense que en el fondo estamos diciendo que estas dos ecuaciones son independientes. No es necesario estimarlas de forma conjunta. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que si ρ es igual a 0, es que omega, nuestra variable continua, no es endógena. ¿Bien? Entonces, para testear endogeneidad, en este caso, fíjense que nuestra hipótesis nula de no endogeneidad es igual a decir cierto de que, o testear de que ρ en la población es igual a 0, versus la alternativa de que ρ en la población es distinto de 0. Y esto obviamente se puede realizar fácilmente con un test de Wald, por ejemplo. Bien. Ok, entonces ahora vamos a pasar Stata y vamos a ver un ejemplo aplicado, más que nada para que entiendan qué cosas deben tener en consideración cuando utilicen un IV-Probit estimado mediante Maximum Likelihood. En el ejemplo aplicado vamos a analizar lo siguiente. Vamos a analizar si el ingreso familiar tiene un impacto o no sobre la probabilidad de que la mujer trabaje o no. Entonces pensemos que tenemos nuestra variable latente que la vamos a llamar LFP latente. Bien. Es la propensión de que la mujer trabaje. Esto va a estar en función de una constante, por ejemplo, beta 1, la escolaridad de la mujer. También vamos a tener por acá el número de hijos y nuestra variable endógena, que va a ser el ingreso familiar. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra principal ecuación y queremos saber si ingreso, ¿bien?, tiene un real efecto o no sobre la probabilidad de que la mujer trabaje. Pero lamentablemente, ingreso puede ser endógeno. Entonces nosotros sospechamos de que ingreso es endógeno. Bien, y por lo tanto vamos a utilizar un instrumento. Ahora podemos debatir si el instrumento es bueno o no. Bien, lo más probable es que encontremos muchos argumentos en contra del instrumento que vamos a utilizar. Bien, pero más que nada quiero mostrarles cómo estimar, ¿cierto?, un modelo IV-Probit en Stata. Entonces, en este caso vamos a tener nuestra ecuación reducida. Ingreso va a estar en función de delta 0, delta 1. Recuerden, tenemos que utilizar las mismas variables exógenas. Entonces vamos a asumir que escolaridad es exógeno. ¿Ok? Entonces también tiene que ir la ecuación reducida. Delta 2. Los hijos, el número de hijos también vamos a asumir que es exógeno. Bien. Y luego vamos a tener nuestro instrumento adicional para ingreso. En este caso vamos a utilizar la educación, bien, de la educación de el esposo, bien. Entonces este es el modelo que vamos a estimar. Entonces insisto, necesitamos un instrumento adicional para nuestra variable endógena. En este caso va a ser la escolaridad del esposo. Entonces la idea acá es que el instrumento está altamente correlacionado con el ingreso familiar. Es decir, a mayor educación del esposo, de la mujer,
mayor ingreso familiar. De hecho, podemos testear esa hipótesis y podemos ver si hay suficiente potencia de nuestro instrumento. Recuerden que un instrumento tiene que estar altamente correlacionado con la endógena. Y además tenemos que argumentar si realmente la educación del esposo tiene un efecto sobre la probabilidad de trabajar solo mediante vía ingreso familiar. Es decir, esta variable no está correlacionada con este error o afecta directamente la propensión de trabajar. ¿Bien? Bueno, este supuesto es bastante debatible, pero insisto, este es solamente un ejemplo. ¿Bien? Y obviamente nosotros observamos que la mujer trabaja, 1, ¿cierto? Si el proceso latente es mayor a 0 y 0 en otro caso. Y vamos a asumir de que nuestros dos errores se distribuyen normal multivariado con media 0, 0 y varianza acá 1. Recuerden que tenemos que normalizar la varianza de epsilon. Bien, entonces acá tenemos ya especificado nuestro modelo que vamos a estimar. Bien, entonces ahora vamos a pasar a Stata. En este caso vamos a trabajar con esta base de datos que se llama LaborSoup, bien, que usted la puede descargar utilizando este código. Yo les voy a mandar este do file, obviamente. Entonces en este caso yo ya la he descargado, ya la tengo acá en Stata, como pueden ver. Y para estimar un IV-Probit, un modelo binario con endogeneidad, o variable instrumental en este caso, vamos a utilizar el comando IV-Probit. ¿Sí? Fíjense que la primera variable es la variable dependiente. En este caso, FemWork indica si, de hecho vamos a poner acá describe, FemWork, bien, y es una variable binaria. De hecho, vamos a ver tab acá, FemWork, que es igual a 1, ¿cierto? Si la mujer se encuentra trabajando y 0 en otro caso. Bien, por lo tanto, esta es la variable binaria que estamos modelando. Y recuerden que nuestro X tenía las variables que son que eran exógenas, la educación de la mujer, el número de hijos. ¿Bien? Luego debemos colocar en paréntesis las variables que nosotros creemos que son endógenas y los instrumentos para cada una de esas variables. Recuerden que en este ejemplo estamos asumiendo que el ingreso familiar, descontando el ingreso de la mujer, es endógeno y los vamos a instrumentalizar con la educación del esposo. Luego también quiero que me muestres la primera etapa de la regresión. ¿Ok? Entonces vamos a correr esto. Voy a apretar un poquito acá de nuevo. Vamos a correrlo. Bien, entonces acá tenemos la salida. Lo que hace Stata primero es estimar el probit normal para obtener el vector de parámetros iniciales. Bien, entonces esta parte de acá que ustedes observan nos está indicando que Stata está estimando el probit tradicional y luego recién comienza, fíjense, a estimar el modelo completo, las dos ecuaciones en conjunto. Bien, acá está el log likelihood alcanzado en convergencia, el número de observaciones, bien. Y acá tenemos ya nuestros resultados. Recuerden que los coeficientes bien, no son efectos marginales. ¿Okay? Así que tenemos que calcular los efectos marginales luego. Por ahora, fíjense que tenemos dos sets de parámetros. Entonces,
el primer set de parámetros, donde aparece nuestra variable dependiente, FEMWORK, son los parámetros, ¿cierto?, de nuestra ecuación estructural. Es decir, corresponden a los parámetros de esta ecuación que ustedes observan acá. Bien, acá lo voy a destacar. Entonces, en el primer recuadro de Stata aparecen los parámetros de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que podemos observar es que el ingreso disminuye la probabilidad de que la mujer trabaje. La educación de la mujer aumenta la probabilidad. El número de hijos disminuye la probabilidad. Y tenemos la constante. Bien. Por otra parte, tenemos acá el ingreso en la segunda ecuación. Estos resultados que ustedes observan acá son los resultados de la ecuación reducida. Es decir, los resultados de la ecuación que ustedes observan acá. Bien. Dentro de esa ecuación, lo importante es fijarse en la potencia del instrumento. Es decir, tenemos que asegurarnos de que nuestro instrumento, en este caso la educación, ¿cierto?, del esposo, esté altamente correlacionada con el ingreso familiar, una vez que descontamos, ¿cierto?, el efecto de la escolaridad de la mujer y el número de hijos. Bien. De hecho, fíjense que acá Stata le indica que la variable que está siendo instrumentalizada es el ingreso. Bien. Y los instrumentos son, obviamente, las dos variables exógenas. Bien. La educación de la mujer, el número de hijos. Y el instrumento adicional que nos va a permitir aislar, ¿cierto?, la endogeneidad, que en este caso es la educación del esposo. Fíjense que el instrumento es altamente significativo. Bien. El Z que tiene es mayor a 10, por lo tanto, tiene bastante potencia nuestro instrumento. De su clase de econometría, pueden recordar de que hay una regla, ¿cierto?, de que si el F, el test F para el instrumento es mayor a 10, estamos en el fondo asegurándonos de que el instrumento tiene alta potencia. De hecho, lo vamos a testear más adelante. Luego, fíjense que tenemos los dos parámetros adicionales que tenemos que estimar, que es la inversa, ¿cierto?, de la tangente hiperbólica de ρ. En este caso nos dice de que el ρ es positivo. Bien. En este caso está diciendo que epsilon y u están correlacionados positivamente. Bien. Y es significativo, ¿okay?, al 5%. Y por otra parte, acá tenemos el logaritmo, fíjense, de sigma. Entonces recuerden que yo les dije que en realidad no íbamos a estimar sigma, sino que el logaritmo de sigma. ¿Bien? Ok. Y luego también nos entrega ya ρ y sigma utilizando las fórmulas que yo les mostré anteriormente, que también lo vamos a replicar en este do file. Finalmente, fíjense que tenemos el test de Wall. Entonces, ¿qué hace ese test de Wall? Recuerden que nosotros podemos testear la exogeneidad de nuestra variable mediante el test de Wall, donde la hipótesis nula es que ρ en la población es igual a 0. O también podemos testear, poner exactamente lo mismo, ¿bien?, que la inversa, ¿cierto?, de la función hiperbólica de ρ es igual a 0. ¿Bien? Entonces, lo que está indicando Stata acá es de que podemos rechazar, fíjense, la hipótesis nula de que el ingreso es exógeno, puesto que el p-value es 0.0096. Entonces, al parecer, el ingreso familiar sí es endógeno. Bien, hay evidencia
empírica que le indica de que ρ no es igual a 0. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es testear la potencia de nuestro instrumento. Recuerden que necesitamos primero que nuestro instrumento esté altamente correlacionado con nuestra variable endógena. Entonces, una forma de hacerlo es, una vez que nosotros estimamos la bprobit, testear si este coeficiente es igual a 0. De esta manera acá ya aparece el test, pero bueno, lo vamos a hacer de todas maneras. Entonces fíjense que voy a testear que el coeficiente de educación del esposo en la ecuación reducida es igual a 0. Entonces, ahí tenemos el estadístico chi cuadrado, porque es el test de Wald. Recuerden que el test de Wald se distribuye asintóticamente chi cuadrado, y obviamente rechazamos la hipótesis nula con amplio margen. Otra forma de hacerlo es hacerlo de forma similar como lo hacíamos en el caso lineal. Entonces recuerden de que tenemos una variable endógena, en este caso continua, y por lo tanto podemos estimar la ecuación reducida mediante un mínimo cuadrado ordinario. Bien. Entonces, fíjense que acá lo único que estoy haciendo es estimar la ecuación reducida, donde tengo la endógena como dependiente y tengo las exógenas también como control. Bien, en este caso kids, bien, y la educación de la mujer y el instrumento. Entonces vamos a estimar esto mediante OLES y vamos a testear en esta ecuación reducida si la educación del hombre es igual a 0. En este caso, fíjense que, bueno, acá está el OLES y nos entrega el estadístico F, el cual, fíjense que es 100, entonces es mayor a 10, y por ende no podemos, estamos completamente seguros, ¿cierto?, de que el instrumento tiene una alta potencia. Bien, entonces recuerden esta regla de que el F tiene que ser igual o mayor a 10. ¿Ok? Entonces, por una parte, ya nos aseguramos de que el instrumento tiene una alta potencia. Ok, finalmente, vamos a asegurarnos, ¿cierto?, de que Stata, ¿cierto?, calculó ρ y sigma de forma adecuada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar las fórmulas. Bien, se me cerró, disculpen. Voy a abrir nuevamente. Bien. Ok, bien, vamos a abrir nuevamente esto. Y vamos a utilizar las fórmulas que derivamos recién para extraer ρ y sigma. Entonces, vamos a buscarlo por acá. Entonces recuerden de que en realidad lo que nosotros estimamos fue el logaritmo de sigma. Entonces para recuperar sigma le aplicamos la exponencial al logaritmo de sigma. ¿Bien? Y para recuperar ρ, recuerden que nosotros estimamos la inversa de la tangente hiperbólica de ρ en vez de ρ. Entonces para obtener ρ, fíjense que vamos a ocupar esta fórmula que está acá, que es la exponencial, ¿cierto?, de 2 por esto, menos 1, exponencial de 2 por esto, más 1. Y nos vamos a asegurar de que sea igual a lo que nos reportó Stata. Bien, entonces fíjense que voy a estimar acá el IBProbit. Está estimado. Acá fíjense que estoy recuperando ρ. Entonces ρ va a ser igual a la exponencial de 2 por el coeficiente que tenemos acá. La inversa, ¿cierto?, la inversa de la tangente hiperbólica, menos 1 dividido por la exponencial de 2 veces por psi, que nuevamente es la inversa de la tangente hiperbólica, más 1. Y sigma, fíjense que no es otra cosa que la exponencial del logaritmo de sigma. Entonces voy a correr esto.
Y fíjense que, para dar un poquito más esto que está acá, nos dice que ρ es 0.37. Fíjense que está también nos reporta de que ρ es 0.37. Sigma nos da que 16.7 y bueno, acá le da exactamente el mismo sigma. Bien. Obviamente, si ustedes quieren realizar un test de hipótesis con respecto a ρ y sigma en vez de el logaritmo de sigma y psi, ustedes pueden utilizar el método delta, ¿bien?, para recuperar el error estándar de estos dos parámetros, ¿ok?, o bootstrapping. ¿Bien? Finalmente, una vez que estimamos, ¿cierto?, el IB-Probit, necesitamos obtener los efectos marginales. Recuerden, entonces los coeficientes que estimamos, por lo menos la ecuación estructural, ¿cierto?, la ecuación de la participación de la fuerza laboral, no tienen una interpretación de efecto marginal. Entonces, nuevamente, fíjense que vamos a ocupar el comando margins de y de x, ¿bien?, y vamos, bueno, acá tenemos que agregarle, ¿cierto?, esto que lo que estamos en realidad ocupando es el efecto sobre la probabilidad y vamos a ocupar la variable en su promedio. Vamos a correr esto. Bien, y acá Stata nos arroja los efectos marginales y fíjense que bueno, acá tenemos el efecto marginal para el número de niños, ¿cierto?, la educación de la mujer, ¿cierto?, y el ingreso. ¿Okay? Obviamente, como el Male Education, ¿cierto?, es nuestro instrumento y solamente aparece en la ecuación reducida, acá se omite. Y acá están los valores para los cuales, los valores que se utilizaron para evaluar el efecto marginal. A todo esto, la fórmula del efecto marginal usted lo puede encontrar en la slide. ¿Bien? Entonces, los efectos marginales son altamente significativos. Bien. Acá nos dice que un incremento en un dólar, ¿cierto?, del ingreso reduce la probabilidad, ¿cierto?, en alrededor de un 2,1% de que la mujer trabaje. ¿Okay? El número de hijos tiene un efecto marginal parecido. Fíjense que el efecto de un número de hijos adicional reduce la probabilidad también en un 7%, aproximadamente. ¿Okay? Bien, esto es lo que tengo para hoy en respecto a IB-Probit. Entonces recuerden, en la slide ustedes pueden corroborar, ¿cierto?, en las fórmulas. También tienen el procedimiento de 2 etapas. ¿Bien? No es difícil, entonces lo voy a dejar como lectura por parte de ustedes. Y también hay dos ejemplos empíricos de dos artículos súper interesantes. Obviamente lo invito a que lo lean, o si quieren tener una idea muy general, también pueden leer la slide y pueden también ahí ver cómo se reportan, ¿cierto?, cómo se reportan los coeficientes, ¿cierto?, los efectos marginales en artículos de forma formal. ¿Bien? Eso.